a tu Dios y muérete, ¿ok? No porque yo yo no lo quería corregir diciendo yo lo digo, sino que lo viéramos en varias versiones, ¿ok? Estamos viendo un nuevo escenario. Acá vimos en el primer capítulo que Dios le permitió a a Satanás, que acabara con todas las posesiones de él. Y cuando habló de posesiones, fue de todo lo que él tenía. Y de un momentito. ¿Por qué sabemos que fue un momentito? Porque dice la palabra de Dios que no había terminado de un mensajero decir lo que había pasado cuando llegaba el otro a decirle lo que había ocurrido. Hasta los hijos, Satanás acabó con los hijos de Job. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de una persona justa, temerosa y perfecta delante de Dios en medio de un sufrimiento extremo. ¿Y por qué digo extremo? Porque ahora vamos a ver una enfermedad, ahora vamos a ver algo de salud. Pero yo creo que lo que a él le había pasado antes tenía que estar influyendo ya en la vida de Job. ¿Ok? No es lo mismo que a ti te salga una enfermedad de repente a que te salga una enfermedad después de tener una tragedia, después de tener, o sea, ya tu cuerpo, ya tu mente viene un poco destruida, maltratada por la pérdida que él había estado teniendo, pero no solamente eso, ahora le estaba atacando algo más. Y entonces en el capítulo 2 vemos cómo profundiza en el sufrimiento de este hombre justo. Y aunque Job había soportado la pérdida de sus bienes, ahora enfrentaba una aflicción física y emocional. En medio de todo esto, su fe sigue firme. Su fe sigue firme. Dios, en medio de todo esto, en el capítulo nos revela que la integridad ante Dios se puede probar en el dolor más agudo que podamos tener. Y que aún en la soledad, en el quebranto y en el posible situación que está viviendo una persona como ser humano, él decide permanecer fiel. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar estos versículos y vemos cómo del 1 al 6 el Señor empieza diciéndole: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Por supuesto que estamos hablando de Dios, y Dios conocía el corazón de Job. Dios conocía el resultado de todo esto, ¿ok? Nosotros nos podemos asombrar, nosotros nos podemos sorprender de la fidelidad de Job, pero Dios conocía su corazón. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, tanto si estamos mal como estando bien, que Dios conoce nuestros corazones perfectamente y conoce el resultado de las cosas. Y Satanás se presenta una vez más delante de Dios, convencido que si Job pierde su salud, él lo iba a perder su fe. Y Dios permite esta nueva prueba, reafirmando la fidelidad de su siervo. Y esto nos enseña que aunque el enemigo insista, Dios establece límites y confía en nuestra integridad. Número 1, sabemos que el diablo va a persistir. Sabemos que el diablo va a persistir. Cuando estemos pasando por una prueba, no bajemos la guardia cuando esa prueba pasa, porque el diablo va a seguir persistiendo. Como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. El diablo es un puerco. El diablo, usted no es una persona que usted no puede fiar, no es íntegro. Es alguien que va a usar todas las formas habidas y por haber para que nosotros estemos sufriendo. ¿Ok? Dios permite esta nueva prueba y Dios sabe que Satanás va a insistir, pero Dios le establece límites porque confiaba en la integridad de Job. Él no iba a permitir que se metiera con su vida. Le dijo: te voy a dar la oportunidad que te metas con su salud, pero no con su vida. Y entonces en el versículo 7 vemos cómo Satanás usa esto en contra de Job. Dice que hirió a Job con una sarna
maligna. Desde la planta, ustedes se han dado cuenta lo interesante, cómo cuando la Biblia quiere enfatizarnos algo, o sea, yo creo que la palabra nos quiere decir que no había un rincón del cuerpo de él que no estuviera sufriendo de esta sarna maligna, porque dice que desde la planta de los pies hasta la mollera. Me acordé de Yuraima. Yuraima, cuando nacía un bebé, le ponía un gorrito para protegerle la mollera. Y dice que él estaba desde la planta del pie hasta la mollera. O sea, no había un lugar en su cuerpo que no lo tuviera. Job es herido por esta enfermedad repulsiva, dolorosa, y no dolorosa solamente en el cuerpo como sarna, sino físicamente la gente te iba a repudiar, físicamente la gente te iba a ver, se iba a dar cuenta, y la gente empezaba a aislarse y a ponerse a un lado, por varias razones. Recuerden que en la época de Job, o en la época del Antiguo Testamento, se creía o se solía creer, el contexto del momento era que si tu familia sufría estas cosas, tenía que ser por algún pecado que había dentro de tu familia. Entonces, el que él estuviera sufriendo estas cosas, ponía a la gente como que aquí pasa algo, aquí está ocurriendo algo, Job tiene algún pecado encima que lo puede estar aislando, y Dios le está pagando con esto. Lo que ya era difícil ya se convierte en insoportable. Es algo que quizás humanamente él no podía vivir con eso. Y aún así, él decide no maldecir a Dios. Aquí aprendemos que la fe verdadera no depende de nuestra situación económica, no depende de nuestra situación emocional, ni depende de la situación de salud que nosotros tengamos. Nuestra fe tiene que depender solamente en Dios, porque Él es Dios, en una relación profunda que nosotros tengamos con Él. Y yo creo firmemente, y esto soy yo, que entre más fuerte, entre más cerca, entre más junta yo tenga mi relación con Dios, la prueba la voy a sentir menos dolorosa. Es mi pensar. Quizás, sí, pastor, porque usted no ha pasado, ok, quizás no he pasado por alguna situación muy difícil, pero creo que Dios puede tener la capacidad y tiene el poder de hacer que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón tenga una reacción diferente para aquella situación versus las personas que no le conocen, o aquellas personas que no deciden vivir una vida cerca de Él. Pero entonces vemos en el versículo 9 algo muy, muy, muy interesante. Porque en todo esto, el diablo le quitó todas sus posesiones. El diablo le quitó los hijos, le quitó todo lo que él poseía. ¿Qué creen ustedes que le quedaba a él? A su alrededor. Ya no tenía los hijos, ya no tenía los animales, ya no tenía quizás los esclavos. ¿Quién quedaba con él? Quedaba su esposa. Aquella que estaba para quizás consolarlo, darle ánimo, decirle, oye, tranquilo, pa'lante. Pero vemos lo que le dice a él en el versículo 9, dice, todavía estáis tenéis tu fe, todavía tenéis una integridad, todavía estáis pensando lo mismo que estáis pensando de Dios. Chico, maldecía a tu Dios y moriste. O sea, acaba con esto. Quítate la vida. Acaba con esta agonía que Dios te está haciendo pasar. Ahora bien, había algo en ella que sí estaba clara. Y era que todo esto había sido permitido por Dios. Pero ella decidió fue culpar a Dios. ¿Ok? Yo creo que Job también sabía que Dios lo había permitido.
Pero él decidía no culpar a Dios, sino decir, él tiene un propósito para lo que está pasando. ¿Se fijan lo distinto? Quizás los dos conocían a Dios, quizás los dos habían estado viviendo una vida con una relación cerca de Dios, pero la esposa había decidido, con todo esto, ella había decidido culpar a Dios por lo que estaba pasando, aprovechándose de la permisología que Dios había dado. Pero Job, cuando empieza el libro de Job, no nos dice, Job, varón perfecto con una esposa perfecta. No nos dice eso. Nos dice que quien era perfecto era Job. Él decide no culpar a Dios, sino decir, Dios tiene un propósito. Él sabía que venía de Dios, porque él dijo, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La esposa de Job, quebrada por su dolor, porque me imagino que ella también, imagínense el dolor que esa madre pudo haber sentido, porque no era una cosa fácil tampoco. O sea, hablamos del sufrimiento de Job, pero no nos ponemos a pensar en el sufrimiento que esa madre también había tenido, de ver lo que estaba sucediendo. Y recuerden, volvemos a pensar, ella pudo haber no solamente culpado a Dios, sino al mismo Job por algún pecado. Algo hiciste, algo habéis hecho. ¿Qué hiciste? ¿Qué pudiste haber hecho? Pero creo que ella se enfocó más en Dios, porque entonces le dice, chico, todavía le soy fiel. ¿Cuántas veces nos hemos estado en una situación donde decimos, pero ya hasta cuándo? ¿Para qué le voy a seguir siendo fiel al Señor si estoy pasando por todas estas cosas? ¿Por qué usted no lee en ese momento, cuando usted esté pasando por esa situación, por qué usted no agarra el libro de Job y lo lee? A ver si usted ha pasado por la mitad o por la tercera parte de lo que Job había pasado. Y Job prefirió seguir siéndole fiel al Señor. Job responde con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque él responde sin ofender a Dios. Y esto refleja que incluso los seres queridos pueden ser parte de ese uso de Satanás. O sea, no creamos que porque es mi esposa o porque es mi esposo no puede ser usado por Satanás. A veces nosotros nos estamos vistiendo los domingos y Satanás empieza a tratar de buscar una discordia conmigo y con Yané. Y si no soy yo, es Yané que dice, ¡ey! No permitamos que el enemigo, ve que ahorita vamos para la iglesia. O sea, nos empezamos a dar cuenta que es el enemigo el que está tratando de desbaratar la armonía y las ganas de adorar al Señor. Y esto refleja que aunque los seres queridos pueden flaquear en la prueba, pero que cada persona debe mantener su propia decisión de seguir a Jesús. En el momento que se presente la oportunidad, no porque mi esposo pecó, si ya él pecó, ya yo me voy a ir, me voy a dejar ir. O porque mi esposa pecó, yo me voy a dejar ir. O sea, cada uno tiene la misma responsabilidad delante de Dios para ser fiel, para tener una integridad delante de Él. Y por último, vemos el silencio que tienen los amigos. Y yo quiero leer a partir del versículo 11, fíjense lo que dice. Dice que 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lo lejos y no lo conocieron, alzaron su voz y lloraron. Y cada uno de ellos rasgó sus mantos y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Y así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grave. Ahora vemos otro tipo de amistad, otro tipo de compañería o compañero que se le presenta a él en este momento. Vemos que estos hombres
lo vieron desde una perspectiva que no le conocieron. O sea, ya él estaba en una etapa que podemos decir que la enfermedad lo había hecho miserable e irreconocible. O sea, no solamente esta situación lo había puesto en un punto tan miserable, pero que ya la gente no le reconocía. Y estamos viendo aquí una sarna maligna. Pero en nuestra vida, a veces la gente cuando nos ve dice, wow, pero esta fase de Germán yo no la conocía. O sea, la gente me puede ver actuando de una manera en que esto no era lo que yo conocía de Germán. Entonces, tenemos que tener cuidado con las reacciones que nosotros podemos tener, ¿verdad? Con esto. Él estaba en una etapa que lo que Dios le había permitido tener a través de Satanás, lo había convertido en una persona totalmente desconocida, pero a la vez conocida a un punto que podían distinguir que era él, pero de una manera totalmente desbaratada, de una manera mala, porque ellos lo primero que hacen, ¿qué es lo que hacen cuando lo ven? Dice que lo vieron, no le conocieron, y ellos alzaron sus ojos desde lejos y no le conocieron, y alzaron su voz y lloraron. O sea que estaba irreconocible, pero sabían que era él. Y no le queda de otra que levantar la cara a Dios y llorar. Y llorar. Cada uno de ellos rasgó sus mantos y esparcieron polvo en el cielo sobre sus el polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Esta era una práctica, y no sé si ustedes se acuerdan cuando David se le enferma a su hijo, él también hace lo mismo, se rasga sus vestiduras. Esa es una práctica que los judíos hacían como para pedirle al Señor, como para decirle al Señor, Señor, lo que queremos es pedirte por esta situación. Y ellos lo estaban haciendo por él, ellos lo estaban haciendo para que Dios pudiera escuchar su lamento. Y luego dice que se sentaron con él por 7 días y 7 noches sin hablar una palabra. Los amigos de Job llegan a ver su dolor. Creo que quedaron sin palabras. Y lo acompañan en silencio, aunque delante fallaran con sus palabras, en este momento muestran una empatía con él genuina. O sea, estás pasando por esto, pero nosotros estamos aquí. Nos enseña que a veces es mejor apoyar a alguien en el sufrimiento solamente con estar presente. Yo he dejado de ir, por ejemplo, para un velorio o porque yo digo, es que yo no sé qué decirle a esa persona. Yo no soy bueno para decirle. Y saben una cosa, a veces hay que simplemente estar. A veces en momentos así solamente hay que estar. El estar ya, porque quizás la persona en ese momento no te está viendo, pero no te está notando por lo que está pasando. Pero yo estoy seguro que dentro de 6 meses, 7 meses, esa persona va a decir, wow, Germán estuvo allí. Esto me hizo acordar que hace varios años atrás, antes de nosotros proponerle a Maxwell que nos regalara el templo, su papá se murió. Pastor, él había donado, yo me acuerdo que Janet me dice, mira, el papá de Maxwell lo tienen puesto en una iglesia en Winter Haven. Y Janet me pasa la ubicación y me dice, qué raro, es una iglesita pequeñita en Winter Haven. Mira, y nos metimos y de verdad se veía una iglesita pequeñita. Y cuando llego allá era una mega church, simplemente que en la iglesita Google la tenía puesta solamente el edificio pequeñito donde ellos empezaron. Pero era una mega iglesia y en la puerta decía, este edificio fue donado por fulanito Maxwell. Y ahí fue donde yo... Pero yo no fui en ese momento a ese velorio con ese propósito. Todavía a mí no se me había metido en la cabeza pedirle el templo. Y cuando yo entro al templo, un templo gigantesco, era un templo que en el medio eran poquitas sillas, como 6 sillas, luego las de atrás eran 8, luego las de atrás eran 10, y así se iba haciendo grande, grande, grande.
Y entonces en el primer puesto estaba Larry, estaba John Maxwell, el pastor John Maxwell, las dos esposas y había una persona más, eran 5. Y con aquella pena yo me acerco, Anita, su esposa, me ve y le da un codazo a Larry. Y Larry me mira, se levanta y va hasta donde yo estoy. Yo lo abrazo y me dice, "What are you doing here?" Y le digo yo, "Just being here." O sea, ¿qué haces tú aquí? Le digo yo, "Simplemente estoy aquí." Me dice, "Tú no tenías por qué hacer esto." Y le digo, "Pero lo hice." "Wow, gracias, Germán, gracias." Me volvió a abrazar y se sentó con su esposa. ¿Ustedes creen que ese señor no notó eso? Yo no estoy diciendo que eso es así, pero ¿ustedes no creen que lo que él ha hecho con nosotros puede haber tenido un impacto? Eso que ocurrió ese día. El que nosotros después le llegáramos a eso, lo que él aprendió de su padre, de haber donado un templo, él no lo pudo hacer con nosotros por el impacto de ver el gesto que nosotros hemos tenido con él. Les voy a comentar algo que sucedió esta semana y aquí les voy a tirar esta bombita. Ponerle el internet en la casa de él. En lo último que me dijo, quiero tirar fibra óptica hasta la casa grande. Y son 1.500 pies. Y cuando le hago el presupuesto le digo $12,000. El hijo me dijo, "Wow, no creo que papi vaya por eso. No creo que mi papá vaya a hacer eso. Porque es mucho dinero." Le digo yo, "El problema es que hay que llevar una máquina. La persona que me está haciendo el trabajo de enterrar el cable es lo más caro. Porque hay que llevar una máquina, hay que enterrar el cable. Aunque el cable no tiene que ir muy enterrado, pero esas personas trabajan de esa manera. Entonces, ese es el problema." Wow, no creo que lo podamos hacer. Luego, ok. Pero Dios tocó mi corazón y lo llamé a los 15 minutos, le pasé otro presupuesto. Y lo llamé y le dije, "Todd, dile a tu papá que compre el cable. Que compre el cable y compre las cosas. Todo va a bajar a $5,000. Que yo puedo venir con 6 hombres de la iglesia a enterrar el cable después. Él ha hecho mucho por nuestra iglesia. Y yo creo que yo puedo hablar con los hombres de la iglesia para que vengamos un día, varias familias, a estar ahí un rato, quizás a bañarnos en la piscina, las mujeres con los niños, pero y que los hombres le enterremos el cable." El tipo no me contestó, todo eso fue por texto. Y al otro día me llamó Todd. Y me dice, "Mi papá está asombrado del gesto que tú estás haciendo con él. Mi papá dice que sí, que ordenes todo, que me digas dónde te deposito el dinero que necesitas y que por favor le digas a la iglesia que está muy agradecido con la iglesia." ¿Ustedes creen que ese tipo de gesto no impacta el corazón de la gente? Y cuando nosotros vemos personas que nos han tratado de una manera, creo que lo que menos podía yo hacer por él era eso. Porque entre 7, 8 hombres que vayamos y cojamos 50 pies cada uno, le hacemos eso en mediodía. En media mañana le hacemos eso. Y eso, wow, sí, me llevó a Lucrecia. Lucrecia me hizo a mí un trabajo, el papá de Raquel, pobrecito, un señor de edad, lo pusimos a hacernos un hueco en la casa, a hacer lo del drain field. Y Lucrecia se apareció, "Pastor, ¿necesita ayuda?" Le digo, "Bueno, sí, Lucrecia, mira, tenemos que hacer esta zanjita aquí, esta zanjita acá. Ve haciendo lo que podáis, ya nosotros venimos, vamos a ir a buscar." Cuando regresamos tuvimos que echarle arena, porque lo había hecho muy hondo. Y Elías todavía no había llegado a la mitad. Pero lo que les quiero decir es que ustedes creen que esas actitudes que nosotros como cristianos, esas reacciones que nosotros como cristianos tenemos, no impactan a la persona y no lo ve. Evidentemente, él lo está viendo. Y aunque nosotros no lo estamos haciendo en paga, pero lo estamos haciendo en agradecimiento de lo que ese hombre, o sea, un tipo que nos da lo que nos da y luego le vamos a pedir lo que le pedimos y nos lo dio.
O sea, un día que le demos nosotros a Él, que vayamos allá y le hagamos lo que tengamos que hacerle, no significa nada, nada en lo absoluto. Así que en conclusión, Job nos muestra que la verdadera integridad se sostiene cuando todo lo demás falla. O sea, y lastimosamente, miren, no hay otra forma de probar la integridad del hombre si no es en ese tipo de pruebas. Porque la integridad, ¿qué es? Fidelidad, que tienes un corazón dedicado a Dios, que estás dispuesto a hacer lo bueno, no importando qué. Entonces, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se prueba en estas situaciones donde nuestra integridad se va a ver afectada? A ver qué va a pasar, qué es lo que va a pasar. Cuando se pierde la salud, el ánimo, cuando se pierde el apoyo familiar. ¿Han perdido ustedes el apoyo familiar alguna vez? ¿Ah? Cuando alguien que uno cree que está ahí para que le dé a uno una palmadita en la espalda y decir, brother, tranquilo, y te das cuenta que al contrario, te dejó como que mirando para San Felipe, como decimos nosotros. Cuando perdemos las palabras, la fe puede seguir firme si está anclada en Dios, no en la situación, no en lo que está sucediendo, no en los amigos, no en la esposa. Imagínense si la fidelidad de Job a Dios hubiese estado anclada en la esposa. Se hubiera pegado un tiro, hubiera maldecido a Dios y se pega el tiro. Porque eso fue lo que ella le dijo que hiciera. Job no entendía el porqué, pero sabía que había un porqué. Él quizás no entendía lo que estaba pasando, porque él sabía que, oye, yo he tratado de hacer las cosas de la mejor manera, con el mejor apoyo. No entiendo por qué está sucediendo esto, pero debe tener un porqué. Debe haber un porqué. ¿Y había el porqué o no? Por supuesto que había el porqué. Y el porqué era un propósito. Un propósito que todavía está surgiendo efecto. Porque tiene un propósito de poder ser contado miles de años después y que nosotros tengamos una reacción agradable a Dios simplemente por haber aprendido el propósito de lo que pasó con Job. Él no sabía el porqué, pero él sabía que había un porqué. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, y con esto quiero terminar, aplicar esto a nuestra vida actual? El propósito de lo que nosotros hacemos aquí el miércoles es buscar la manera de cómo podemos nosotros aplicar esto que hoy aprendimos en nuestra vida actual. Número uno, nuestra fe no debe depender de las circunstancias. Eso lo dijimos ahorita. Sino de nuestra convicción en quién es Dios. Nosotros no podemos vivir nuestra vida de adoración dependiendo de lo que Dios me da. Voy a la iglesia, lo dijimos la semana pasada. Voy a la iglesia a ver lo que Papá Dios tiene para mí hoy. No. Voy a la iglesia porque Dios es Dios, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios y lo que se me pegue, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo voy a ser generoso porque quiero ser generoso, voy a ayudar y lo que se me pegue a mí de ahí es bueno. Nosotros fuimos, cuando lo del huracán, fuimos a buscar un montón de comida. Y abrimos y le dimos comida a todo el mundo. ¿Alguien se fue de aquí sin comida? Sobró de lo que nos dieron. ¿Por qué? Porque bendecimos a otros y pudimos nosotros también ser bendecidos. Aún los más cercanos, otra de las cosas que tenemos que aprender como cristianos en la actualidad es que aún los más cercanos pueden tener a nosotros como desánimo, pueden desanimarnos, pueden estar allí para desanimarnos o para ser títeres del enemigo en ese desánimo. Pero nuestra decisión de ser íntegros debe ser una decisión personal. Yo creo que en ese momento Job miró a la esposa y dijo, bueno, yo no sé vos, pero yo y mi casa vamos a adorar al Señor. Él diría, no sé vos, pero yo voy a adorar al Señor.
Si tú lo estás viendo desde ese punto de vista, véalo desde ese punto de vista. Pero yo no lo voy a ver así. Yo lo voy a ver desde el punto de vista, y dice, nos cierra el capítulo diciendo que todavía con todo y eso, dice el versículo 13 dice, déjenme ir hasta allá, dice, y se sentaron porque veían su dolor grande. Oh, pero él nos dice que él no, todavía así no pecó. O sea, con todo lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Ese fue el versículo en el 10, donde dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, en ningún momento de sus labios pudo haber salido que esto era culpa de Dios. Era a propósito, era permitido, pero él sabía que no era culpa, que no era, que tenía un propósito. Otra de las cosas que podemos es que en tiempos de prueba podemos aprender a ser como los amigos de Job. Estar en silencio, estar presente, ser empático sin ningún tipo de juicio. Ellos pudieron haber pensado lo mismo que pensó la esposa de Job, pero ellos prefirieron callar. Ellos prefirieron callar. Dios sigue en control. Dios sigue en control. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ¿quién era el que tenía el control de todo? Dios. Y eso lo vemos porque Satanás no le tocó su vida. Le pudo haber tocado su salud, pero no le tocó la vida. Hasta el diablo le obedece al Señor. Dios tiene el control. No importa por la situación que nosotros estemos pasando, Dios tiene el control. Tenemos que entender que no importa por la situación que estemos pasando, el diablo no puede exceder el poder de Dios. El día que usted aprenda eso, usted va a ver lo que está pasando, lo va a ver desde otro punto de vista. Yo no voy a decir que va a ser más fácil, que se le va a quitar el dolor, no. Lo único que le voy a decir es que lo va a ver desde un punto de vista distinto. Usted va a aprender a decir, bueno, me botaron del trabajo, me arruiné económicamente, por lo tanto que yo había trabajado se me fue de las manos, me tuve que ir a mi país de origen. Pero ¿saben qué? Dios tenía un propósito. Dios pudo haber permitido todo por alguna razón. Le estaba comentando yo ayer a Ronnie que cuando nosotros pastoreábamos en Guanira, ocurrió lo que ocurrió cuando agarraron a Janet sin licencia, y yo me acuerdo que ese día yo le decía, Señor, yo no entiendo por qué me has dejado llegar a un punto de estar en una iglesia con 19, 25 personas ministrando, que la iglesia estaba creciendo. Cuando yo llegué eran 17, ya se habían agregado algunos más. Yo le decía, Señor, no entiendo por qué, si me has dejado llegar hasta aquí, ¿por qué ahora me estás arrebatando todo eso? Y en el momento que yo aprendí y dije, pero si me estás poniendo a enseñarme aquí con todo esto, para que yo vaya a mi país a predicar tu palabra, Señor, estoy dispuesto. Hoy estoy dispuesto a regresarme a mi país. Y por alguna razón el Señor, eso no era lo que quería. Y pudimos arreglar un montón y de ahí se desprendió. Pero vi las cosas de una manera totalmente distinta. Y a partir de ahí, Dios se ha encargado de bendecir nuestras vidas de una manera increíble. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios está en control. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, porque a través de Job podemos entender, Señor, que nuestra integridad a ti, nuestra fidelidad, debe estar por encima de cualquier situación y circunstancia que nosotros estemos pasando. Padre, ayúdanos a identificar esas personas que quizás no nos ayudan, que quizás en el momento de la situación van a ser piedras de tropiezo para nuestra integridad. Ayúdanos a identificarla, Señor, y a poder estar firme, en poder, una vez identificada la persona, poder tener esa barrera que tú puedes poner
para que no nos afecte a nosotros, Señor. Padre, y preséntanos, Señor, personas que por lo menos estén allí, que por lo menos puedan estar callados, en silencio, pero dispuestos a orar, dispuestos a ayunar, a arrodillarse, Señor, y a pedir por la situación que nosotros estamos teniendo. Padre, ayúdanos, Padre, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el control en todo momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. El miércoles que viene vamos al capítulo 3, así que les invito a que se sigan conectando. ¿Alguien más se conectó? El suegro. Amén. Carolina. Caro. Bueno, y los que están aquí. No, nadie más. Ah, bueno. Qué bueno. Que el Señor me los bendiga. Los que nos vieron a través de nuestras redes sociales. Nos